Imaginen esta escena. Un grupo de guardias corre por los pasillos del penal buscando un preso fugado. La búsqueda los lleva hasta el sótano, un lugar húmedo y olvidado. Al abrir una puerta oxidada, se topan con algo que supera cualquier pesadilla. Un hombre, en plena oscuridad, devorando los restos de su compañero de celda. Pero lo más aterrador no fue el descubrimiento en sí, sino la terrible revelación que vino después. No era la primera vez que ocurría. Otros reclusos lo habían denunciado antes, en susurros cargados de horror, pero nadie, ni los guardias ni las autoridades, les había creído. La carne humana es una delicia. Tiene un sabor mucho mejor que el pescado o que la carne de cerdo. En estos términos se expresó el caníbal irlandés Alexander Pearse, cuando en la mañana del 19 de julio de 1824 fue ajusticiado en la horca de la cárcel de Hobart Town. Su historia es tremenda. Por robar unos zapatos, fue condenado a permanecer en una prisión en la que sucumbió a la locura. ¡Alto ahí! ¡Cómeteme! Aquí están los zapatos, igualitos como los describió Don Camacho. No son suyos, yo solo... Camina, muchacho. En los primeros años del siglo XIX, mientras Europa era sacudida por conflictos, crisis y pobreza extrema, en las calles húmedas e impredecibles del sur de Irlanda crecería un joven destinado a convertirse en uno de los nombres más controvertidos del mundo penal: Alexander Pearse. Su historia es tan oscura que incluso hoy, más de 2 siglos después, continúa generando preguntas que los historiadores no logran responder por completo. Alexander Pearse nació alrededor de 1790 en una Irlanda dominada por tensiones políticas y pobreza. Las familias trabajaban largas jornadas solo para obtener lo mínimo. La posibilidad de ascenso social era prácticamente nula, y la justicia británica no perdonaba a los que se desviaban del camino establecido. Para entender el destino de Pearse debemos comprender el contexto. Irlanda vivía bajo leyes estrictas. La mayoría de los jóvenes pobres crecían rodeados de carencias. Un error, incluso uno pequeño, podía marcarte para siempre. En esa época la justicia colonial aplicaba castigos desproporcionados para dar ejemplo, y Pearse cayó directamente en ese sistema. Alexander creció en un entorno donde la necesidad era constante. Los trabajos eran escasos, los salarios ridículos y la comida nunca suficiente. Desde joven aprendió a sobrevivir como pudiera, aceptando pequeños trabajos temporales y ayudando en lo que encontraba. Muchos jóvenes de su edad eran empujados a pequeños actos ilícitos no por maldad, sino por hambre. Y su caso no fue la excepción. Era Australia, a principios del siglo XIX, una desierta colonia británica. Los colonos dedicaban el tiempo a construir y explorar el territorio. Pero eran pocos para tal hazaña, y las autoridades inglesas decidieron poner en práctica un plan que podíamos denominar muy singular: trasladar al continente a montones de presos. Daba igual el tipo de condena. La idea era hacer crecer la colonia. Esos delincuentes se enfrentaban en aquellas prisiones, también conocidas como puertas del infierno, a realizar trabajos forzados, principalmente cortando madera de los pinos del entorno, un material, por cierto, muy codiciado por las empresas navieras que andaban deseosas de construir. Los que sobrevivían, a veces, terminaban completamente traumatizados por la dura experiencia.
Sabemos que nació en Irlanda en el año 1790 y que, como buena parte de sus contemporáneos, pasó penalidades, o sea, la necesidad de conseguir dinero para alimentarse le empujó a la delincuencia. Digamos que su vida cambió por completo cuando robó unos zapatos en 1819 y el juez le condenó nada menos que a 7 años de encierro en una cárcel en Australia, una condena, sobra decirlo, completamente desproporcionada. Así fue como Alexander fue trasladado en un barco a la penitenciaría de la isla de Sara, al oeste de Tasmania. En algún momento de su juventud, Pierce cometió un acto que hoy resultaría insignificante. Robó un par de zapatos. Para un joven pobre era un objeto de valor, pero para el Reino Unido colonial era un delito grave. Los jueces de la época no buscaban rehabilitar, buscaban castigar, y hacerlo de manera ejemplar. El caso de Pierce es un ejemplo perfecto de cómo eran los castigos en esa época. Aunque solo robó algo pequeño, el sistema judicial lo trató como si hubiera cometido el peor crimen. No le importaron sus motivos, su pobreza ni su edad. Lo que importaba era mandar un mensaje: si rompes la ley, pagarás con tu libertad. Además, aprovecharon que necesitaban mano de obra. Era la excusa perfecta para llevar a prisión a quien cometiera hasta un delito menor y tenerlo trabajando gratis. No solo castigaban un crimen, también conseguían trabajadores baratos. Alexander Pierce fue declarado culpable y sentenciado a transporte penal. Esto significaba ser enviado a una colonia remota del imperio, prácticamente al otro lado del mundo. Van Diemen's Land, hoy conocida como Tasmania, uno de los lugares más duros del sistema penitenciario británico. Para un joven irlandés, esto equivalía a una condena de vida en un entorno donde la esperanza era un lujo. El traslado no era simplemente castigo, era un proceso de desarraigo completo. Imagina que tomas a un joven pobre, sin recursos, sin educación formal, y lo envías a 20.000 kilómetros de su hogar. La mayoría no volvía jamás. Era una expulsión definitiva del mundo que conocían. Pierce fue embarcado en un barco destinado a las colonias penales australianas. El viaje, que podía durar más de 5 meses, era una travesía donde reinaban las enfermedades, el hacinamiento y el miedo. No había forma de escapar, no había forma de saber qué ocurriría después. Kits de supervivencia emocional no existían. Muchos prisioneros sufrían crisis, depresión profunda, ataques de desesperación. Cuando llegaban a la colonia, ya estaban rotos, y allí era donde la verdadera pesadilla comenzaba. Al llegar, Pierce no encontró redención ni una segunda oportunidad. El sistema penal de Tasmania era considerado uno de los más estrictos del Imperio Británico. Los castigos eran públicos y severos, los trabajos forzados interminables y el clima implacable. Pero lo peor estaba por venir. Las autoridades lo enviaron a uno de los lugares más temidos por los convictos, Macquarie Harbour, un penal construido prácticamente para quebrar el espíritu humano. Macquarie Harbour era sinónimo de sufrimiento. Los presos trabajaban en condiciones durísimas. El aislamiento geográfico era extremo. Montañas peligrosas en un lado, mar bravo en el otro. El mensaje era claro: aquí no hay escapatoria. Alexander soportó trabajos extenuantes, clima impredecible, poca comida y castigos disciplinarios constantes. Muchos prisioneros enfermaban. Otros simplemente se rendían mentalmente. A medida que avanzaban los días, Pierce se volvió más desesperado. El encierro permanente en un lugar donde la esperanza parecía prohibida hizo que algo cambiara en él. Una mezcla de miedo, agotamiento y deseo de libertad empezó a crecer en su interior. Incluso llegó a intentar fugarse en un par de ocasiones. Al ser apresado y como castigo, la emprendieron a latigazos con él. O sea, todas estas experiencias fueron mellando poco a poco su psicología, le fueron transformando en una persona de carácter agresivo. Eso se percibía en su mirada hostil, que reflejaba en aquel rostro avejentado lo que llevaba dentro. Lo sorprendente es que, pese a vivir en uno de los lugares más inaccesibles de la colonia, Pierce no renunció a la idea de escapar. Eso nos muestra que su espíritu todavía buscaba una salida, por mínima que fuera. El penal era prácticamente impermeable, pero algunos convictos empezaron a planear una fuga. Un plan arriesgado, casi suicida, pero que representaba la única posibilidad de dejar atrás aquel infierno. Pierce, agotado física y emocionalmente, decidió unirse a ellos.
aún no sabía que esta decisión lo marcaría para siempre y lo llevaría a ser recordado como uno de los personajes más inquietantes de la historia penal australiana. Pues en esta ocasión la fuga estaba planeada no para él solo, sino para 8 presos que se unieron a una aventura, vamos a decir, incierta, pero que podía, con un poquito de suerte, alejarlos de aquel infierno. Sus nombres eran los siguientes, tengo aquí el listado: nuestro ya conocido Alexander Pearce, Alexander Dalton, Thomas Bodenham, William Kennerley, Matthew Travers, Bro Edwards, Robert Greenhill y John Mather. Ellos contaban a su favor con la vigilancia un tanto relajada, ¿no?, de unos guardianes que estaban cansados y totalmente abatidos por el calor. De ese modo lograron robar un bote y, junto con unas provisiones suficientes para alimentarse durante una semana, se internaron en el mar con la intención de llegar a algún lugar lejano en el que nadie los conociera y así poder empezar una vida desde cero. Pero la mala suerte se cebó con el grupo de presos y la barca, de muy mala calidad, se hundió horas después. En mitad del agua hicieron un tremendo esfuerzo para nadar hasta una zona de costa que desconocían por completo. La historia del escape de Alexander Pearce comenzó con un susurro entre los prisioneros, un rumor peligroso que viajaba entre los maderos húmedos del penal de Macquarie Harbour. Para muchos solo era una fantasía, pero para 8 hombres, incluyendo a Pearce, se convirtió en un plan suicida que, sin embargo, parecía preferible a seguir atrapados en uno de los lugares más duros del mundo colonial. Los registros históricos mencionan a los participantes: Alexander Pearce, Robert Greenhill, Matthew Travers, Alexander Dalton, William Kennerley, William Brown, John Mather y Thomas Bodenham. 8 individuos con vidas marcadas por castigos, errores, pobreza extrema y un deseo desesperado de libertad. Ninguno imaginaba que ese viaje los convertiría en parte de uno de los episodios más inquietantes de la historia penal. El escape de estos 8 hombres no fue una aventura planificada con precisión militar. Fue una decisión impulsada por la desesperación. Ellos sabían que las probabilidades de sobrevivir eran bajísimas, pero la idea de quedarse en el penal día tras día, bajo trabajos forzados, castigos y aislamiento, les parecía aún peor. La huida ocurrió en 1822. Greenhill, considerado el líder natural del grupo debido a su experiencia en navegación, consiguió hacerse con un hacha, un objeto que en aquellas condiciones equivalía a una herramienta de supervivencia total. Para los historiadores, ese detalle sería clave más adelante. Los 8 hombres aprovecharon una oportunidad mínima de descuido de los guardias y se internaron en el denso bosque de Tasmania. La situación de los 8 personajes era muy delicada. No sabían dónde estaban y desconocían que el lugar habitado más cercano estaba casi a 300 kilómetros tierra adentro. Un lugar tan peligroso que incluso hoy, con tecnología moderna, muchos senderos siguen siendo difíciles de transitar. El desierto era la verdadera prisión. Ellos creyeron que escapaban de la cárcel, pero en realidad entraron en una prisión natural mucho más implacable. El clima era impredecible, el terreno montañoso, los ríos crecidos y la vegetación tan densa que apenas dejaba pasar la luz. Durante los primeros días avanzaron como pudieron. No tenían mapas, ni provisiones, ni animales de carga. Solo un hacha y la determinación de seguir caminando cuesta arriba, lejos del penal. La lluvia los castigó con frecuencia, el frío se intensificó durante las noches y la comida desapareció antes de que completaran una semana de viaje. El hambre los debilitó, pero lo que realmente comenzó a quebrarlos fue la sensación de estar perdidos. El bosque de Tasmania, en esa época, era prácticamente inexplorado por los convictos. No había caminos, no había referencias. Solo árboles inmensos, rocas cubiertas de musgo y ríos que podían arrastrar a cualquiera. Los documentos oficiales muestran que el grupo comenzó a desmoronarse casi de inmediato. El agotamiento, la falta de comida, las diferencias internas y el liderazgo autoritario de Greenhill hicieron que el ambiente se volviera peligroso. El miedo dominaba cada decisión. La primera pérdida registrada fue la de Alexander Dalton. Los relatos coinciden en que Dalton era uno de los más débiles del grupo y llevaba días sin energía suficiente para caminar. Con nerviosismo al principio, o con desesperación al final, los prófugos recorrieron grandes distancias sin lograr encontrar un punto de referencia o una señal de vida humana.
Pero pronto llegaría lo peor. Los víveres se acabaron y no tendrían nada que echarse a la boca. Solo quedaba un manjar a la vista: la propia carne humana de los 8 individuos. El hambre no solo empezó a debilitar al grupo, que iba vagando errante de un lugar a otro, sino que también minó el carácter de sus integrantes. Nadie moría y, claro, comenzaron las intrigas entre algunos de ellos. Robert Grenil, uno de los más fieros presos de ese grupo, comentó en secreto con 2 de sus compañeros que Alexander Dalton, en cierta ocasión en la cárcel, había actuado como un chivato, algo muy mal visto en aquellos ambientes. Dalton se convertía de ese modo, a partir de ese momento, en el primer candidato a ser asesinado, devorado. El caso es que una noche, sin que la víctima se diera cuenta, fue golpeada con una robusta hacha empuñada por Robert, y el golpe en la cabeza lo dejó muerto al instante. Grenil, mientras tanto, se frotó las manos. Aunque los detalles exactos varían, las confesiones posteriores sugieren que fue el primer miembro en quedar atrás. Esa noche solo cenaron, eso sí, Robert y Alexander ante la mirada de espanto del resto, para después calentar al fuego la razón y el... Su desaparición marcó un antes y un después. El grupo comenzó a avanzar con una mezcla de culpa, silencio y un miedo creciente a convertirse en el siguiente en caer. Algunos de los presentes vomitaron ante la espantosa escena, aunque a la vez entendía que finalmente tendrían que imitarles, ya que el hambre estaba alcanzando ya para ellos cotas excesivas. Pero había algo más, una idea que flotaba sobre todos. El cuerpo de Dalton no iba a durar para siempre. En pocos días se lo habrían comido, se consumiría, y las miradas asesinas se posarían sobre otra víctima, con lo cual el miedo y el recelo fue apoderándose de los 7 supervivientes. Ese miedo se apoderó sobre todo de 2 de ellos, Brown y Kennerly, que no querían verse en la piel de la anterior víctima y de quien se estaban nutriendo, y decidieron separarse del grupo. Tras el exterminio de Dalton a manos del grupo, Brown y Kennerly supieron que el hambre pronto volvería a apretar. No estaban dispuestos a vivir otra escena como aquella, así que decidieron huir. El grupo se percató de su fuga y comenzó una persecución desesperada. Por suerte, Brown y Kennerly lograron escapar, perdiéndose entre la espesura del bosque. Sin embargo, su huida no fue un verdadero escape. Debilitados por las heridas, el hambre y el frío extremo, murieron unos días después, solos y abandonados a su suerte. Brown y Kennerly terminaron muriendo de cansancio y de inanición, nada más alcanzar una pequeña población lejana. El 15 de octubre de 1882, el grupo se encontraba notablemente reducido. Sin Dalton y con Brown y Kennerly huidos, solo quedaban 5 hombres. Una semana después, el hambre regresó con fuerza. Fue entonces cuando Grenil repitió lo inevitable. Acabó con la vida de Thomas Bodenjan. Esta vez el grupo no protestó. Al contrario, un silencio cómplice y hasta cierto alivio se apoderó de los sobrevivientes. La supervivencia, por cruel que fuera, los había unido en un pacto tácito. En un momento determinado, tenemos una fecha concreta, el 15 de octubre de 1882, Grenil tomó su hacha, agarró ese hacha fuertemente y delante de sus compañeros, sin mediar palabra, decapitó. Los demás no rechistaron, más bien al contrario, se abalanzaron sobre la víctima para devorarla cruda. En el grupo imperaba el afán por sobrevivir. Aquel nuevo festín les dio a esos 4 supervivientes restantes las fuerzas necesarias para salir del paso, aunque solo fuera por unos días. Pero, como era de esperar, el hambre regresó antes de tiempo. De los 4 presos, 3 de ellos, Travers, Pierce y Grenil, parecían tener una gran complicidad, y fue de ese trío de prófugos quedaba solamente John Mather, un hombre que llevaba todas las de perder. De los 8 presos iniciales, solo quedaban 4. Draver, Pierce y Grenville habían formado una alianza. John Meffre, por su parte, se encontraba solo y en clara desventaja. Sabiendo que su posición era la más vulnerable, Grenville, el hombre del hacha, intentó repetir lo que había hecho con los 2 compañeros anteriores. Sin embargo, al escuchar los pasos que se acercaban, John Meffre giró a tiempo.
aunque no lo suficiente para evitar salir herido. Una conversación creo que bastante surrealista, ¿no? Aquella misma noche le explicaron, se sentaron todos alrededor de él y le explicaron que las heridas eran tan graves que al final terminaría muriendo y que le sería mucho más leve dejarse matar y acabar así con su sufrimiento, sirviendo de paso de comida a los demás. Parece que la nueva víctima entró en razón y únicamente pidió poder orar antes de enfrentarse a su final. Sin embargo, un giro brutal frustró el plan. El golpe de Grembley falló. John Maffre, sangrando pero consciente, seguía respirando. Sin fuerzas para forzar el desenlace, no les quedó más opción que hablar con él. Durante una hora agónica, entre súplicas y argumentos cargados de un pragmatismo sombrío, lograron que aceptara lo inaceptable, que su cuerpo se convirtiera en el único sustento que los mantendría con vida. Como último consuelo, casi una ceremonia, le pusieron una Biblia entre las manos y le dijeron que rezara, que encontrara paz en Dios antes del final. Con ese pacto sellado por la desesperación, reanudaron la marcha. 5 días después, la tragedia volvió a tejer su destino. En un descuido, una serpiente venenosa hundió sus colmillos en la pierna de Draver. El veneno actuó rápido. Sintiendo la muerte acercarse y sabiendo que en medio de aquella inmensidad desolada no existía cura ni esperanza, Draver reunió sus últimas fuerzas. Con la voz quebrada pero clara, miró a Pierce y a Grembley y les suplicó que no lo dejaran sufrir. Les ofreció su cuerpo, como último acto de lealtad, como un recurso final para que sus amigos pudieran seguir adelante. Al menos, murmuró, que mi muerte les sirva para vivir. Pierce y Grembley se miraron, paralizados entre el horror y la compasión. El rechazo inicial fue visceral, pero el hambre, el agotamiento y la lógica despiadada de la supervivencia empezaron a erosionar su resistencia. En el silencio espeso del bosque, con el jadeo de Draver como único sonido, la moral cedió. Aceptaron. Con la muerte de Draver solo quedaron ellos dos, Pierce y Grembley, unidos ya no solo por el instinto de vivir, sino por un pacto impensable, por secretos y culpas compartidas. Y en ese momento, mientras el viento helado recorría el claro, una pregunta más pesada que cualquier hacha se instaló entre sus miradas. En este juego final, donde ya no quedaban testigos ni reglas, ¿quién de los dos sería el último sobreviviente? Durante su futura confesión, Alexander Pierce contó aquella escena de la siguiente manera. Le dijimos a Mather que le daríamos media hora para rezar por su alma, cosa que aceptó. Luego me dio el libro de plegarias y bajó la cabeza. Travers fue picado por una serpiente venenosa, su pierna quedó hinchada como un tronco y tuvo que ser trasladado de un lugar a otro por sus propios compañeros. Travers, sabiendo que terminaría sucumbiendo a la picadura, pidió directamente a sus compañeros que lo mataran, que se lo comieran. Aunque en un primer momento estos se resistieron, los dos futuros supervivientes le dieron las gracias. De aquel grupo de 8 presos solo quedaban ahora 2. Y ambos con los bolsillos llenos de carne seca. Siguieron la incansable búsqueda de la civilización hasta que llegó el momento en el que de nuevo llegó el hambre. Solo quedaban 2 y por tanto uno debía morir. ¿Cuál era el más fuerte? ¿El más rápido? ¿O el más hábil a la hora de atacar al compañero? Durante más de una semana, Pierce y Grembley vivieron sumidos en una desconfianza mutua y absoluta. Se vigilaban sin tregua, sabiendo que cualquier gesto en falso, cualquier descuido, sería el último. Las provisiones obtenidas días atrás se habían agotado por completo, y el hambre comenzó a apretar de nuevo con sus garras familiares. No durmieron en todo ese tiempo. El sueño era un lujo que ninguno podía permitirse. Cada uno cuidaba su espalda, manteniéndose en una vigilia agónica. Pero el cuerpo tiene un límite que la voluntad no siempre puede contener. Y en un momento de derrota física, uno de ellos finalmente cayó vencido por el agotamiento. En ese instante de vulnerabilidad, el otro no dudó. Aprovechó la oportunidad que tanto habían temido
y tanto habían esperado. Ambos sabían que cualquier descuido iba a suponer la muerte y por eso se vigilaban mutuamente con total descaro. Durante más de una semana la situación se sucedió de manera insoportable hasta que finalmente Grenil, el hombre del hacha asesina, no pudo resistirlo y se quedó dormido. Alexander le faltó tiempo para apoderarse del hacha y para golpear con ella. El festín fue tremendo, imagínate un cuerpo entero para alguien tan hambriento como él. El caso es que después de comer lo suficiente y de descansar durante un par de días, secó una pena y un brazo de Grenil y con las dos de esa cuesta siguió su camino. Pocos días después se topó con una persona, la primera desde que se fugan de la prisión. Era un pastor que a su vez había estado preso tiempo atrás, por lo que ayudó a Alexander a recuperarse en su cabaña, comiendo esta vez alimentos que eran de origen animal o de origen vegetal. Ya puesto al día, perfectamente recuperado, Alexander se desplazó a la cercana población con la idea de empezar una nueva vida. Empieza a robar en granjas, lo que produce una pronta detención un par de meses después. Luego de convertirse en el último sobreviviente, Pierce llegó a una granja cercana. El dueño, un antiguo reo, comprendió su situación y le brindó ayuda. Le dio comida y refugio antes de que continuara su camino. Días después, Pierce alcanzó el pueblo más cercano. Allí intentó comenzar una nueva vida. Consiguió un trabajo y por una semana logró mantenerse. Sin embargo, su vida ya no era la misma. Acorralado por el pasado y sus propios instintos, volvió a delinquir. La policía lo arrestó rápidamente. Al ser trasladado fue reconocido. Era uno de los 8 presos que había escapado tiempo atrás. Los agentes lo interrogaron, insistiendo en saber qué había sucedido con sus compañeros. Pierce, exhausto y abrumado, confesó la verdad. Pero en lugar de horror o comprensión, los policías se rieron. Nadie creyó una palabra de su relato, descartándolo como el delirio de un criminal desesperado. Confesó todo lo que había pasado, su actividad criminal y su actividad caníbal. Y sin embargo, por lo descabellado, por lo esperpéntico de la historia, en ese momento nadie le creyó. Pierce fue devuelto a prisión. A su condena original se le sumaron 4 años más por su fuga. Sin embargo, tras solo 4 meses entre rejas, volvió a escapar. Esta vez no era un grupo de 8, sino un solo compañero de celda. La policía, ahora alerta, detectó su ausencia de inmediato. En menos de un día lo capturaron, pero esta vez estaba completamente solo. Durante el interrogatorio, Pierce lo admitió sin vacilar. Confesó que había vuelto a sentir el hambre y que además había desarrollado un gusto por ello. Incrédula pero obligada a verificar, la policía rastreó su camino. Encontraron al compañero fugado, Volnaret Shanton, muerto. Las evidencias confirmaban la confesión. Al registrar los bolsillos de Pierce, hallaron restos de carne humana. Fue entonces cuando por fin le creyeron. Lo llevaron ante un tribunal, donde un juicio sumario, que apenas duró 10 minutos, determinó su destino final. Última víctima. Tras este descubrimiento y su pertinente investigación, Alexander Pierce, el caníbal irlandés, fue condenado a muerte. Su ajusticiamiento se produjo el 19 de julio de 1824 sobre un patíbulo, o sea, la horca sesgó la vida de un personaje cuyas circunstancias le habían empujado a la psicopatía.